Amigos, buen día, segundo día de Expedición Amazonía. ¿Dormimos? Mari más o menos. Estuvo toda picada y mirá cómo quedó. Me mataron los mosquitos. Pero bueno, ya amanecimos y vamos a desayunar algo y arrancamos porque se arranca tempranito acá. Yo diría que más que desayunar algo, miren el desayuno de campeones que nos prepararon. El recorrido de hoy arranca con una clasecita de botánica por la finca de Luis para conocer más de las plantas amazónicas y después nos vamos para la comunidad. Acá Luis nos mostraba la famosa planta de jengibre, que en realidad lo que es más famoso es su raíz, que es lo que se suele consumir como infusión, para acompañar comidas. Pero mirá claro cómo es la planta. Y nunca había visto. De que cuando está listo para cosechar, las hojas caen, como que muere toda la planta, o sea, muere como la vegetación, pero lo que queda es la raíz y después vuelve a renacer. Este ciclo se produce cada 3 meses y es el momento en donde se puede cosechar el tesoro tan rico que es el jengibre. Esta hoja es la hoja de la papa china o familia del anturio, que el agua no se emperna en la hoja, es impermeable. En la hoja, solo en la hoja. Esta es la hoja de la coca. De las plantas se puede hacer té. Dos mosquitos anopheles. Ah, mierda. Esos no chupan sangre, solamente se alimentan de savia, de plantas. Estos son los cacao, hay 2 tipos de cacao y como tú puedes ver el cacao produce desde el tronco y las ramas, ¿no? Sí. Esa es la forma que se corta y ahí están las semillas. Las semillas se pueden chupar. Caña de azúcar, mirá. Caña de azúcar. Nuestros amigos de Tucumán, de Argentina, seguramente estén muy familiarizados con esto y de alguna otra provincia que no. Nunca habíamos probado así. Pero nunca había probado así de nada, cortado recién del árbol. Impresionante, de rico, súper sabroso. Van a las calderas con fuego. Esto se tiene que riquísimo. Hervir. Sol, 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 sol. Hola, mon amour. Ay, tengo casquet. Está siendo muy interesante escucharlo a Luis porque sabe un montón. Él nació en la Amazonía, por lo cual conoce toda la vegetación desde siempre y además conoce los nombres técnicos y conoce toda la explicación de cada uno de los animales. Está siendo muy interesante. Como dato técnico te digo, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, que la banana, una vez que da el fruto, la planta muere y vuelve a crecer y tarda 1 año en dar otra vez ese único racimo de bananas. Por lo cual, nada, me pareció un dato llamativo.
como ese nos contó miles hasta ahora. Esta flor, además de ser muy bonita, decorativa y seguramente tiene un montón de funciones en la naturaleza, sirve para hacer payasadas, por ejemplo, como esta. Me convertí en loro. Este árbol es de caucho. Con esto antes se hacía el caucho. Que sale una leche. Mira. Ah, güey. Ahí está, ¿eh? Sí. Ah, y con eso ¿Y se eso hace. se hacía neumático? Esta leche de aquí, al momento de topar con el aire, se hace un glue, se hace una goma. Si tú envuelves tu dedo aquí, vamos a dejar... No, para caucho, para plástico. Nosotros antiguamente pegábamos los cuadernos o libros cuando se despegaban con esto. Claro. Poníamos una gota y lo embarrábamos, le dejábamos a que se enfríe y pape, es mejor que la cola de goma. que la cola. Sí. Esta es la piña casi familiar a la piña hawaiana. En torno de la fruta nacen sus hijos. Estos hijos de aquí, cuando ya la piña está madura, se lo retira y se lo vuelve a plantar en la tierra para que crezca otra piña. La planta solo da una piña y nada más. Una piña. En un año. Después de esto que dijo Luis, voy a pagar el precio de la piña. No te vas a quejar tanto. Claro, no me voy a quejar porque realmente es un laburazo. ¿El agua de la lluvia? Agua de la lluvia que se recicla en la flor. Esto se puede hervir, se puede reciclar y después poder beber. Todos estos potropios que tú miras aquí con la luz solar, ¿ve? Adentro se llena de agua al entorno. Es una canaleta que se va. Mientras la flor es más grande, contiene mucha agua adentro. Aquí están las hojas o el aluminio de la selva que representa. Con esto es que se hacen los maitos o conocidos como ayampacus. Aquí se coge, si vas a hacer al vapor, 2 hojas limpias y pones la tilapia con sal y lo haces a vapor. ¿Qué es la tilapia? De pescado. C'est pour faire les poissons à la vapeur. Lo envuelves, le amarras y pones a la olla al vapor. La que comemos, pitaya. Pitaya. Pitaya, mirá. Ah, cuando te la venden le sacan la ¿Se le espina. saca? Sí, se le saca la espina. Aquí le rocean con un líquido para que la espina caiga. Ah. Y después con una tijera hay que cortarla. Y se va cayendo en el suelo y después viene otro recogedor. La ayahuasca. La ayahuasca. Ressemble à glycine. Es una droga vegetal de la liana que es trepadora. Para poder obtener una liana se corta una parte de la liana y siempre se le pone al pie de un árbol porque ella trepa, maraña. O Se sea, da en forma de zigzag. esta no es la... Este es el árbol de soporte Claro. para que Ahí la va. liana trepe. Para que la Sí, liana. se guíe para arriba. Ah, mira. Una vez que tú le siembras, necesita tener mínimo 4 años para que esté en estado hecho o maduro. Antes de los 4 años, la planta no está todavía propensa para tener los componentes de la que contiene LSD. Ah, LSD tiene. Una vez que pasaron los 4 años, se corta varias ramificaciones de la liana, se le pela y se le va cortando pequeños trocitos, unos 2 kilos, 2 litros de agua en una olla y pones a hervir a fuego rápido. Esos 2 litros tiene que bajar hasta una copita, una esencia café marrón espesa. Está listo. La ayahuasca necesita tener la surupanca que el chamán usa para la limpieza espiritual, el jengibre y el tabaco natural envuelto en hoja de plátano. Con estos componentes y equipo de medicina está listo para tomar y hacer la limpieza del chamán. La Pero ayahuasca, lo que se toma solo es el Sí. jugo este. la ayahuasca se toma en la noche. Sí. Y si tú vas a tomar la ayahuasca, tienes que estar un día entero en ayunas sin comer nada. Porque si tú comes alguna comida o 2 Sí. o 3 comidas, en la noche que tomas la ayahuasca te da diarreo y vómito. El estómago tiene que estar vacío. Y si te da ganas de vómito,
Por eso es de la jengibre, mascas y tragas de la jengibre para que no vomites. Depende de la condición de tu cuerpo, vas a entrar en un trance después de unos 45 minutos. En ese momento de trance es que tú vas a ver todas las cosas gigantes, monos, anaconda, lo que te haga ver la visión, todo es gigante. Y para eso se recomienda siempre una persona al lado de la persona que ingiere ayahuasca, porque en ese momento está alucinando y está en otro trance. Y puede perderse, ¿no? Puede perderse. La persona acompañante le cuida, porque también es incontrolable la persona que ha tomado la ayahuasca, le cuida para que quizás no tenga algún accidente. Es el famoso árbol de sangre de Drago, Dragon Black. Medicinal, cicatrizante, cura úlceras, Ah, tiene la menta mancha, c'est diabetes. pour Machi. Si no tienes fluoropasta, puedes cepillar tus dientes con esto. Al introducirte sangre de drago en tu estómago, con el calor que tiene tu estómago, se convierte en una leche. Cuando tienes quemaduras, tienes que hacer fricción. Mira, haces fricción tú con el dedo y esto se hace una crema. Una crema. ¿Ya? Tal como tú ves aquí, en tu estómago se hace esta leche y te va cicatrizando la úlcera. ¿No? Mira. El recorrido botánico incluye pasar por la casa de los chicos de la ruta. Continuando con la mañana recién de este día, nos vamos a ir hasta una comunidad que está cerquita de la finca de Luis para ver cómo se hacen artesanías y quizás hacer alguna también. Yo soy medio inútil, pero bueno, Mari me parece que es más ducha, así que seguramente alguna artesanía. Me estás metiendo presión, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bienvenidos a Artesanías Amazon. Se puede usar para hacer esta casa conocida como tambo o casa maloca. Todo lo que ustedes pueden ver con sus ojos es material siempre traído a sus hombros con la gente que hace la minga. La minga es el grupo de gente que trabaja a cambio solamente de comida y chicha y un poquito de alcohol. Aquí no se paga dinero. Eso es la minga. Si yo voy a hacer mi casa, doy comida y bebida. Y después va a hacer Guillo su casa, su canoa o a rozar el monte para sembrar maíz o cacao. Él da comida. Nunca se da dinero a cambio. También conocer que las casas que tienen siempre humo con el fuego, se penetra en el techo de la casa. El humo es algo importante como un repelente que no deja acercar a varias especies de polillas que se llaman, ¿no? Muy buenos días, mi nombre es Danixa y el lugar es Huayzahuasi, comunidad Cachihuañushka. Ahorita voy a hacer la demostración de la fibra en quichua espita. Esto crece desde la tierra hacia arriba, 3 metros de largo, y a los lados tiene espino. Eso tiene que sacar y la hoja queda así sin los espinos. Está listo para... Primero la hoja tiene que quebrar para que sea más fácil para poderle raspar y abrir. De aquí escogemos solo una cara, la parte inferior tiene hilo en la parte de acá.
que me contratan, ¿eh? Se lo deja ahí para que toda la pimienta y el tanino fuerte se concentren y queden así los colores naturales, ¿no? Es el maíz desgranado. Sí, que sí. queda. Pero ¿le No, hace pero ¿qué le algo hace? o ¿Por qué nada? no se Simplemente el corta? hecho de estirarlo. Le destiembla, Claro, le pone el hilo flexible. claro. El otro día que estuvimos en Puyo, que había un montón de estos bolsitos vendiendo compraste en la una. feria, que Sí. yo compré una para el motor, la verdad es que nunca imaginé que tenían semejante trabajo atrás. Es impresionante el nivel de detalle y el paso a paso que hay que seguir para obtener finalmente esto. Ahora va a hacer una demostración de alfarería con un barro que tienen de acá de un río. ¿Vos con la ansiedad que tenés? Posible que pueda hacer algo más grande que eso. Sí, sí. Hasta acá llegó. Buen talento. Está la base. Al menos. Yo ya quería llevarme la docena de Sí, vasitos. sí, ya quería hacer una docena, Mari. No, Mari es ranciosa, no le sale. Para pulirlo usan un caracol. Le pasan el caracol y queda pulido. o una piedra del río. pero bueno. Pero el también caracol, un efecto. muy bueno. D'une fille de 3 à 5 ans, obligatoirement, sinon ça marche pas. Et pas un garçon de 4 à 7 ans? Non. Sinon les cheveux ça marche pas. Ese pincel que está usando es un pedacito de bambú con el cabello de una nena de entre 2 y 5 años. Tiene que ser nena y tiene que tener esa edad, Sí, ¿no? sí. Una vez que está pintada la pieza y está lista para el fuego, se pone debajo de la brasa, se deja ahí con mucho fuego por arriba durante media hora y sale de esta manera, mirá. Lo que le está pasando es la resina del palo santo. Venez voir, c'est de la que morceau vimos de résine antes. pour vernir sur le truc qui est chaud. De hecho, sale todo un olorcito a palo santo riquísimo y eso le da brillo. C'est super. Gracias, Danixa. Gracias igual a usted por la visita y por la atención que... Después de ver todo el proceso que le llevó a Danixa a hacer una vasijita, realmente es para valorar mucho cuando uno compra una artesanía así de local, porque te das cuenta que lleva un trabajo terrible y quedan y todo con productos naturales, todos con productos de la Pachamama, así que impresionante. Y una manera de colaborar con Danixa y la comunidad y su trabajo es, después tienen acá como una muestra y donde tienen todos los trabajos que hacen y bueno, uno puede comprar lo que quiera para llevarse de recuerdo. Acabo de dejar a los chiquitos al cuidado de Leti. Es la primera vez que los voy a dejar solos tanto tiempo, así que ya los extraño. Bueno, siguiendo con el día, amigos, nos vamos a ver unas cascadas para que Mari levante el ánimo. Nos vamos a bañar en agüita fresca. Arrancamos la caminata hasta la cascada. Acá atrás viene Mari. Está lloviendo, ahora en este momento paró.
así que el camino está bastante resbaloso, nos va a llevar 1 hora, hora y media llegar a la cascada, parece, eso nos dice Luis, y otra horita y media volver, así que tenemos que venir antes de la noche porque hay que agarrar una canoa E irnos a la comunidad. e irnos a la comunidad. Luis le dio Y una... como Luis está en todos los detalles, me vio que me faltaba un poco el aire y me hizo un abanico. Acá con la hoja de papango. Papanco. Papanco. Ya me olvidó el nombre. La verdad que la caminata es bastante dura. El camino está muy resbaloso entre el monte. Recién vamos 20 minutos de caminata. Quedan 40, Mari. Menos mal que tengo el abanico. Se vienen las escaleras, así que a ir despacito para no resbalarnos porque es una manteca. Luis sabe que a mí me encantan las tarántulas y me dice, mira, acá hay una tarántula, mira la cueva. Muy grande. Venga, venga. Si venga, dice, para... Enfócale. Ah, la mía, no, Luis, me da miedo arrimar hasta la cámara. Uy, la puta de madre. No, ahí se movió. Ah, Luis, ya está listo. Ya está. Es la puta madre. Esta falta crecer todavía más. Especies de tarántulas viven en huecos, cavernas, casas viejas. Yo quiero que sepan que me vengo haciendo el boludo porque digo, seguro hay tarántulas, pero no quiero mirar. Si no, ahora sé dónde están. Ay, sí, no, ¿De qué manera? Pero están ahí quietitas en su cueva, no hay que incentivarlas a Yo salir. no sé si se habrá visto porque no quise Sí, enfocar es muy demasiado. enorme, era Pero era muy enorme, gigante, era muy era así. enorme. Estás en la cascada, te tenés que tirar. Espectacular esta cascada, la verdad que Mari se tiró, se metió abajo incluso del chorro de agua, así que está feliz, ahí se está cambiando porque ahora hay que volver todo este tramo caminando, pero la verdad valió la pena. Vamos. Bueno amigos, llegamos de vuelta a la camioneta y desde acá la cosa sigue porque el día no ha terminado todavía, falta bastante. Desde acá nos vamos a ir a tomar una canoa para irnos a una comunidad que está muy metida en el centro de la selva. Amigos, ahora nos vamos a navegar este río, que es el río Araguano. Media horita de navegación y llegamos a nuestro destino.
Me dejaron de mula con todo para cargar. Pobrecita. Llegamos finalmente a la comunidad, así que bueno, nada, veremos qué nos espera de aquí en más, pero lo que sí sabemos es que nos van a esperar grandes experiencias. Bienvenidos a la comunidad de Santa Bárbara. Pero eso sí, Amigos, todo lo que vamos a vivir en la comunidad te lo contamos en el próximo video.